pasada el dolorosísimo, el trágico incidente que tiene ahorita en una lamentable situación al río de Sonora, nuestra gente del río de Sonora, y que bueno, es un problema que tenemos que enfrentar todos, pero del que tenemos muy poca información. ¿Qué les parece si nos vamos a la entrevista? Estamos aquí en un agradable reencuentro con nuestro buen amigo René Córdoba Rascón. René, muchas gracias por aceptarnos la invitación, caray. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de este espacio para platicar con tu público. Sí, René es coordinador, René. ¿Cuál es tu cargo en la red fronteriza? Pues ahorita de salud estamos y ambiente? reconstruyendo la red fronteriza. La red fronteriza es una organización formada por investigadores, activistas, ciudadanos interesados en el medio ambiente, que desde 1993 estamos haciendo acciones de información, de capacitación, para facilitar y fortalecer la participación ciudadana en la solución de problemas ambientales. Ante el desastre del río Sonora, decidimos organizar un foro, una sesión pública en la Sociedad Sonorense de Historia con académicos de la Universidad de Sonora, del Colegio de Sonora, para difundir la información que tenemos sobre, no solo sobre este derrame, que es muy poca, sino también sobre la contaminación que ha generado la minería en el resto de los ríos del estado. Fíjate, René, que te quería preguntar a ustedes que tienen ya tanto tiempo, digamos, siguiendo de cerca el tema ambiental en Sonora, haciendo a un lado este tema en lo particular, la cuestión ambiental, ecológica del estado, ¿qué calificación le daría según, digamos, de un 0 a un 10? ¿Cómo andamos? Para ponerme a llorar. ¿Cómo andamos? Depende del lugar y depende también de la actividad, o sea, respecto de... ¿Cuál sería el problema más grave en general? El problema más grave en general es la falta de aplicación de la ley, ¿sí? Y la falta de transparencia en la aplicación de la normatividad ambiental. O sea, tenemos monitoreos de la calidad de las aguas superficiales, monitoreos de las aguas subterráneas, monitoreos de la calidad de las aguas purificadas, de las mineras, del manejo de residuos, de las maquiladoras, de los desechos de las plantas porcícolas, de los plaguicidas, pero no son públicos. Y no sabemos tampoco si las faltas a esta normatividad están generando sanciones o correcciones. Entonces, pues suponemos que hay una calificación que debe ser aprobatoria porque todavía estamos aquí. Pues sí. ¿Sí? Pero no sabemos qué tan grave es. Porque a pesar de que la vigilancia sobre el medio ambiente y la normatividad ambiental está basada en el derecho común que cada quien como individuo tiene a vivir en un medio ambiente sano, estos datos se manejan con el mayor secreto y la mayor opacidad. Que ya desde ahí te da desconfianza. Pero a ver, René, ¿qué es lo que están ustedes viendo específicamente en el caso del río Sonora? En el caso del río Sonora, bueno, lo primero es precisamente este asunto de disipar la niebla de la opacidad y generar espacios de comunicación y de participación pública. Entonces sabemos que hay información en los centros de investigación y que hay gente interesada en conocerlo. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es generar este espacio para que la gente acuda y se encuentre, ¿sí? Dicen ahora en el internet, la información quiere ser libre, pero necesita estas vías de espacio. Gracias a las redes sociales está
Hay mucha información, pero no sabemos cómo está. Por ejemplo, ahora en el foro, Antonio Romo, un maestro en química de la Universidad de Sonora, del Departamento de Ciencias Químicas, decía, el sulfato de cobre acidulado es una solución de color añil, y mostró un frasco allí en el foro, y dice, lo que estamos viendo en el río tiene más bien el color de los lixiviados metálicos, que tiene un color rojizo por el contenido de fierro y de otros metales. Dice, entonces ya desde allí no podemos confiar en la información. Es decir, ¿qué fue realmente lo que se derramó? ¿Qué fue realmente lo que se derramó? Sabemos que era con un pH muy bajo, o sea, que era muy ácido, que era corrosivo, como lo comprobó esta pobre señora que fue a lavarse la cara en el río. No, que por ahí tenemos pero no sabemos realmente qué es lo que hay allí, porque la minera no está dando información sobre qué era lo que tenía en esta presa, si eran jales, si era lixiviado, si era metal para refinar, o qué era, no queda claro qué es lo que está haciendo ahí. Oye, René, pero además que están limpiando el río y que ya llevan yo digo, oh cielos, qué maravilla, ¿cómo? O sea, ¿es tan sencillo así el asunto según lo que ustedes han revisado? Bueno, hay un concepto básico que es remediación. O sea, aquí estamos tratando con un problema no solo al final del tubo, sino con el problema de un tubo quebrado, ¿sí? O sea, hay un procedimiento industrial que falló, sí, y falló por un asunto de cultura corporativa. Los técnicos no pudieron hacer lo que ellos sabían que tenía que hacerse, que era poner un bordo de contención, o al final, o antes del desastre, poner un liner, una membrana impermeable que hubiera evitado absolutamente el desastre. Es que la verdad... Porque dentro de la estructura de toma de decisiones decidieron ahorrarse unos pesos. ¿Sí? Qué maravilla. Y este ahorro de 40 millones de pesos les va a costar 2,000 millones de pesos. Entonces, mínimo, porque ese es el primer aproximado. Entonces, este no es el primer derrame que tenemos en el río Sonora, este no es el primer derrame de la mina de Cananea. La gente recordará los derrames del 83 y el 86 en el mismo río, y otros derrames históricos. Entonces, pero la preocupación máxima es que este no es la única instalación minera en Cananea. Esta no es la única instalación minera sobre la cuenca del río Sonora, ni es la única instalación minera que está utilizando materiales peligrosos. O sea, aquí es el problema que tenemos focalizado ahí, pero aparte, ojo, hay que ver todo lo demás, porque estamos en una bomba de tiempo, entonces. Estamos en la tablita. El asunto es que, y ya habíamos tenido un aviso, ¿te acuerdas con aquel camión cargado de... que se volcó sobre la cuenca del río Yaqui, para una operación que el problema con las operaciones mineras es que están generalmente en las partes altas de la cuenca. Incluso en Magdalena, ¿sí? Está en la parte media de la cuenca. Entonces, una contaminación así percola. Sí, pues, como, o sea, te daña todo. Como humedece el resto del estado, ¿sí? Ensucia el resto del estado. Entonces, necesitamos un mayor control ciudadano, necesitamos una mayor transparencia, necesitamos más acceso a la información, que ha sido también la promesa de todos los gobiernos desde hace mucho tiempo, de este siglo XXI. Para acabar pronto. Para acabar pronto. O sea, el siglo pasado el siglo XX fue el siglo del beneficio sin consulta. Sí. ¿Sí? El logro filantrópico decidía en la Ciudad de México, los sonorenses necesitan 3 presas, una en el Novillo, una en el Mocúzari, también le vamos a construir una en Hermosillo, y venían las autoridades federales y construían y hacían, y la gente decía, pues qué bueno que ahora nos tocó, que la revolución nos hizo justicia. Nos hizo justicia. El signo del siglo XXI es la participación. Los mexicanos somos mayores de edad. ¿Sí?
Ya en 1910, Porfirio Díaz decía que estábamos listos para la democracia. Y todavía... Ahí andamos peleándonos. Pues, no, Diosito. Entonces, sí, lo que queremos es esto, ¿sí? Somos mayores de edad, somos capaces de entender, somos capaces de asimilar y de actuar. Entonces, el tema de este siglo es no en mi nombre, sin mi consentimiento. Uh-huh. Sí, así que fue el lema de la lucha contra la guerra de Irak. Uh-huh. No sin mi consentimiento. Igual acá se están tomando acciones para el beneficio de los ciudadanos a espaldas de los ciudadanos. Entonces es una actitud que se podía justificar o se podía hacer en el siglo, en los 1930. En otros tiempos, ahorita sí, ya no. Pero este es otro siglo. ¿Sí? Necesitamos autoridades que se den cuenta que estamos en el siglo XXI tratando con ciudadanos del siglo XXI con herramientas de información también y de acceso a la información del siglo XXI. René, ¿han evaluado hasta la información que tienen ahorita? Estamos hablando específicamente otra vez del río Sonora, aunque esa postura me parece que debe ser la postura que los ciudadanos conscientes asumamos, ¿no? A ver, resuélveme este asunto, pero vamos a ver a los demás. Y aquí estamos, ¿no? Para estar vigilando el asunto. Pero dentro de la información que pudieron ustedes recabar dentro de este grupo al que perteneces, el impacto en el tiempo, ¿es posible medirlo de alguna manera? Y el impacto geográfico, porque el agua no pide permiso, no toca la puerta para caminar. Sí, afortunadamente hay estudios sobre contaminación en el río Sonora por metales pesados desde 1986. O sea, hay un registro de línea base uh-huh. desde hace 30 años. Muy bien. Y ya desde entonces hay detección de metales pesados, de cadmio, de plomo, de cobre, de fierro, okay. de manganeso. La ciencia hidrológica ha avanzado mucho, entonces sabemos cómo se mueven los acuíferos, okay. las aguas subterráneas, y cómo y cuánto tardan. Por eso fue la medida esta de parar los pozos para evitar que empezaran a jalar el agua a otros lugares, al manto freático. Uh-huh. La otra es que precisamente como se trata de una solución acidulada, esto hace que sea soluble en agua y avanza con el agua y se diluye. Uh-huh. El problema es que lo que va a generar es un depósito, si no se retiran, si no se impide la contaminación, si no sacamos la cochinada del río, para decirlo en términos coloquiales, vamos a tener una sedimentación de estos mismos metales a todo lo largo de la cuenca. Y una de las cosas que ha generado este accidente es que Hermosillo, la población de Hermosillo, se dé cuenta de que formamos parte de la cuenca del río Sonora, de que no estamos en la cuenca del río Concepción ni que estamos aislados de la realidad hidrológica, sino que vivimos en la cuenca del río Sonora, que incluye el río San Miguel, que tiene serios problemas de contaminación. Entonces, sí es posible remediar, sí okay. es posible retirarlo, sí hay maneras de monitorear. Okay. Eso va a costar mucho dinero. Por las fotos que vemos de Grupo México, no se está haciendo de la manera correcta. ¿Qué podemos hacer? ¿Insistir? ¿Informarnos? ¿Tienen ustedes otra actividad programada para anunciarla? Sí, estamos organizando un segundo foro, porque a propósito de esto de más de Ajá. una, lo que sigue es la acción legal. Okay. ¿Sí? Okay. El fideicomiso que creó el Grupo México no tiene representación de ONGs. No solo no tiene representación de ONGs y vamos a tener que estar muy atentos al manejo de estos recursos. Sino que esto no extingue los derechos de los particulares. Okay. Esto se trata del daño al bien común, okay. pero todavía faltan los daños a los bienes particulares.
Y allí es donde necesitamos apoyar a las organizaciones que se están formando en el río Sonora, que va a ser más de una,